opiniones. Con nosotros en este día miércoles, hoy vamos a aprovechar a hablar de esto, de la tragedia, por supuesto, desde una perspectiva de futuro y en positivo, en el sentido de que podemos ayudar, de que debemos ayudar y que podemos darle a la gente que ha perdido su casa la oportunidad de recuperarla. Hoy está con nosotros el director social de la Fundación Un Techo para mi País, Gerardo Calderón, una institución que viene trabajando desde hace algún tiempo ya por precisamente ese acometido de darle a la gente un techo mejor, un techo digno donde vivir en nuestro país. Gerardo, gracias por acompañarnos, bienvenido, y desde ya agradecidos por el tiempo y por el gran esfuerzo que hace esta Fundación de Un Techo para mi País por esto que hoy se agrava con esta calamidad. No, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí presentes en tu programa, y nosotros de verdad estamos con toda la disposición de ayudar a la sociedad salvadoreña, especialmente a los damnificados. Y es por eso que estamos aquí, para platicar un poco de eso, invitar a la sociedad a que se una a este proyecto, que no es un proyecto de las ONGs o solo el gobierno. Yo creo que es un proyecto de todo el país, que requiere que la sociedad civil, la empresa privada, las universidades, todos se unan a trabajar por esos damnificados. Gerardo, en la experiencia que tienen ustedes tratando de darle un techo a la gente, ¿qué han encontrado que hoy podemos también contrastar o poner en orden con lo que ha sucedido en la tragedia? Es decir, no tener un techo o quedarse sin él no es nada nuevo para los miles de salvadoreños que en condiciones de pobreza viven, pero ¿cuál es su experiencia al respecto? Yo creo que este tipo de catástrofes naturales demuestran la permanente emergencia en la que viven el 40% de salvadoreños que viven en pobreza. Entonces generalmente eso se nos olvida porque nos acostumbramos, pero este tipo de catástrofe lo resalta. Entonces nosotros con esa población es la que trabajamos y hacemos la invitación a la sociedad a que se una para trabajar por estas personas que son los más desprotegidos. Esta gente construye su casa casi en cualquier lado. Sí. Y esto es producto también, o digamos como resultado que una tragedia sea más grande en el caso de un país como el nuestro. Sí, yo creo que hay como dos tipos de poblaciones. Están las personas que no tienen ni siquiera un terreno legal donde vivir y que se ven obligados a vivir en zonas de alto riesgo, y también las urbanizaciones que se han hecho a la orilla de los cerros o en zonas donde no se puede construir. Nosotros trabajamos especialmente con las poblaciones de extrema pobreza, que no llegan a la canasta básica. Y a veces nos topamos con que esas personas ni siquiera tienen la legalidad de sus tierras. Es por eso que nuestra vivienda es transportable y movible y nos permite construirlo en estos lugares. No lleva concreto, no se adhiere al suelo, así que no es un bien inmueble, es un bien mueble porque se puede mover. Y esa es la ventaja de nuestra vivienda. ¿Qué deberíamos aprovechar, viendo en positivo esta circunstancia, qué deberíamos aprovechar de esta catástrofe en el tema vivienda? Yo creo que los mayores daños son en las viviendas. Ahorita hay mucha gente donando víveres, ropa, medicina, y está muy bien porque hay muchos niños que están pasando frío, hambre, etcétera. Pero a mí lo que me da miedo personalmente es que las lluvias ya pasaron y la catástrofe sigue. Y si las lluvias ya pasaron, a la sociedad salvadoreña paulatinamente se le va a ir olvidando qué fue lo que pasó. Y las familias van a seguir sin techo. Entonces nuestra propuesta es, unámonos y construyámosle a estos damnificados. No es posible que se queden nada más con comida y ropa, que eso se acaba, y no se queden con un techo, pues. Ahora, creo que va a ser difícil olvidar esto porque va a volver a llover. Y esto se puede repetir. Y es la constante en esto de la carencia de techo. Sí, a mí lo que me preocupa es que está demostrado que los salvadoreños olvidamos. Si vos te fijas, esto nos ha hecho olvidar los 12 diputados disidentes. No hay ninguna noticia de eso, no hay ninguna noticia de los asesinatos violentos que se dan, porque ha sido cubierto por la catástrofe y muy merecido. Va a pasar algún hecho después que va a tapar eso. Entonces eso es lo que me da miedo a mí. Entonces nuestra propuesta es a largo plazo. ¿Se puede dotar de viviendas a tantas personas? ¿Hay esa fórmula que usan ustedes de estas viviendas que ahora son de madera? ¿Es eso, digamos, lo que deberíamos hacer inmediatamente? Esa es una solución temporal. Nuestra vivienda es una vivienda de emergencia. Y Un Techo para mi País, como institución de voluntariado,
tiene toda la disposición, tiene los voluntarios necesarios y la capacidad para responder rápidamente y construir a los damnificados. Pero para ello necesitamos a la empresa privada a la par de nosotros, necesitamos a las universidades, necesitamos a la sociedad en general que se meta de lleno en este proyecto. Pero Un Techo para mi País está dispuesto y tiene la capacidad de reaccionar. ¿En cuánto tiempo levantan una casa? En 2 días, con 8 voluntarios, en 2 días levantamos una casa para una familia. Y es como te decía, es una vivienda temporal. Entonces nosotros tenemos un modelo de intervención que luego sigue la habilitación social, en el que se implementan proyectos de desarrollo con el objetivo de que la misma comunidad sea la protagonista de su superación. Este modelo que ustedes tienen, ¿cómo es la casa? Cuéntales un poco a la gente que nos está viendo, ¿en qué consiste? Sí, la casa que nosotros construimos es de madera, va sobre 12 pilotes de madera y no lleva nada de concreto. Entonces sobre esos pilotes van las tablas del piso y sobre el piso se montan las paredes. Una vez están las paredes, se ponen las vigas del techo y se pone la lámina. Y ya está la casa, esta casa que tiene esa característica bien importante que es movible. ¿La dimensión? Es de 6 metros por 3, tiene 18 metros cuadrados. Y a nosotros nos parece increíble que cuando nosotros entregamos esas casas en los asentamientos más pobres, la gente llora de felicidad porque tiene una casa nueva. Imagínate, yo no me pusiera feliz, y creo que tú tampoco, al recibir una casa de esas, de 6 por 3 metros, que quizás es la sala de nuestra casa. Pero si estas personas se ponen felices, es porque están viviendo en condiciones aún peores. Entonces, esa es la solución de emergencia que nosotros brindamos, y nosotros no pretendemos solucionar de lleno el tema de vivienda, sino dar un proceso y dar un seguimiento. Claro, hay mucha gente que ha perdido acá todo y no tenían ni siquiera tampoco una casa como esta. Estamos hablando de que mucha gente ha perdido su champa, ha perdido en estos lugares, y la solución, no solo en rapidez, en capacidad, sino también en calidad, puede ser esta. Sí, para esa familia sí, y ahí es donde nosotros nos queremos enfocar. Incluso para las familias que tenían su vivienda definitiva y ahorita están en albergues, igual estamos dispuestos a construirle este tipo de viviendas de emergencia mientras se busca una solución permanente, o mientras el Estado mueve los fondos para construirle sus casas, pues nosotros estamos dispuestos a aportar con esta vivienda temporal. ¿Cuánto cuesta una vivienda de estas? Cuesta $1.500. $1.500 ya en el lugar, construida. ¿El terreno es donde viene el acuerdo con las autoridades, a dónde se construye, o el terreno es de la misma gente? Muchos casos el lote donde vive la gente es suficientemente grande para construir esa vivienda. A veces tienen que botar su champa para darle espacio a la nueva vivienda. Y en este caso hay muchas comunidades que van a ser trasladadas, van a ser movidas porque el lugar quedó inhabitable. Entonces en este caso sí dependemos de las alcaldías o de las instituciones competentes para que les brinden un lugar donde vivir, vean. Y ahí es donde vamos a construir. Este es un momento que habría que aprovechar por ese lado también, que se deje de construir en los mismos lugares donde la gente ha perdido todo, porque si no vamos a volver a lo mismo y digo en el próximo invierno, porque esto es algo que va a suceder nuevamente. La lluvia, la cantidad de lluvia va en aumento, entonces esto probablemente sucederá. Claro, y eso es lo triste, que no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre. Ustedes lo ven muy seguido. Sí, lo vemos muy seguido. En todos los inviernos, cosas que no salen en los medios. Sí, porque nosotros estamos en los asentamientos con la gente y ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Y como yo te decía, este tipo de catástrofes demuestran la permanente emergencia en la que viven las personas en condiciones de pobreza. O sea, esto no es nuevo, pero gracias a Dios ahora los medios lo han puesto sobre la mesa y la gente está dispuesta a ayudarle a todas estas personas. ¿Y hay lugares a donde hacer esos traslados de personas? Es decir, tú que conoces los terrenos, conoces más o menos las áreas, pasarlas de un barranco a otro terreno, pero ¿hay esos terrenos? Sí, se puede.